Hola, buen día, buenas tardes, depende de qué hora ustedes puedan ver esta clase que vamos a grabar hoy, que es jueves, pensando ya que la puedan ver en estos días y que forma parte del curso La Psicología desde el Arte y el Humor, ¿sí? El profesor es Gastón Macet, es uno de los profesores de este curso. Y el profesor es Rodrigo Rapella, el otro profesor de este curso. Y como acá no es... Este video probablemente lo vean personas que no están haciendo el curso, tendríamos que contar un poquito en qué contexto lo estamos haciendo. Perfecto. ¿Sí? Contalo. Bueno, este curso apunta a explorar algunas cuestiones de la psicología humana, bien desde el lugar de que cada uno le afecta, quiero decir, cómo uno puede pensarse a sí mismo y verse a sí mismo desde algunas herramientas de la psicología, pero no tanto desde la psicología, no solo mejor desde la psicología científica, sino aportando otra mirada que tiene que ver con lo artístico, ¿sí? El arte en general y particularmente las novelas, las películas, los cuentos, los poemas, la música aportan una mirada especial a las mismas cuestiones que la psicología explora desde otro ángulo. Entonces en este curso tratamos de articular algunas cuestiones que impacten más desde el lado estético y por lo tanto apuntando más a lo emocional, con una mirada más, llamémoslo intelectual, que tiene que ver con el poder pensar sobre esas cosas que uno va sintiendo. Nosotros en este curso, bueno, nosotros ya hemos tenido unas cuantas clases y entonces ya algunas introducciones hemos hecho y arrancamos el curso pensando fundamentalmente en cómo nosotros vamos a lo largo de la vida teniendo muchos cambios y que entre algunos de esos cambios que nosotros vamos teniendo a lo largo de la vida, ahí el profesor siempre se roba el asiento y me deja a mí parado. Los cursos ahora no tal, con dos profesores van generando, además de la dinámica de profesor y alumno, también una entre profesores, que por ahora, hasta hoy, no ha llegado a situaciones de mayor violencia, pero bueno, pero por ahora a la posición estática, así que desde acá sí. Miren, nosotros lo que vamos a recuperar es algo que hemos trabajado ya en algunas de las clases, pero bueno, lo vamos a comentar un poquito, que es cómo nosotros a lo largo de la vida vamos cambiando en una de las dimensiones que en realidad es una fortaleza para nuestro psiquismo, que es cómo nosotros comprendemos la comprensión que vamos teniendo de muchos aspectos de la condición humana y de la... Estoy pensando que va a convenir cerrar esa puerta para que en la grabación esto verán que no son profesionales. Me han explicado que no me tengo que acercar mucho porque se pierde el foco, por ejemplo. Entonces me acerco, saludo y tenemos que volver al foco. No somos profesionales, sino que estamos acá intentando encontrar los mecanismos para poder seguir cerca aunque estemos aislados. Y eso para mí ya es un lindo ejemplo de cosas que venimos trabajando en el curso. Cuando yo digo la comprensión, piensen ustedes cómo nosotros en este momento histórico estamos atravesados por un hecho que nos ha desbordado a todos como un tsunami. Entonces nosotros hace 2 semanas atrás estábamos todos compartiendo un aula, estábamos todos compartiendo un espacio, y si yo tengo que usar una metáfora, yo siento que esto ha sido como un tsunami. Es decir, estábamos compartiendo tantas cosas en las aulas con la gente, en nuestras vidas cotidianas, y de repente estamos todos 1 metro de distancia, esta habitación con mucho olor a lavandina porque se limpia para evitar todo tipo de problemas, y entonces, ¿cómo nuestras capacidades para entender y para adaptarnos a la realidad se han visto así como desbordadas? Y se lo está diciendo alguien que ya está en los 40 años. Entonces piensen ustedes cómo es también esto que nosotros estamos viviendo, lo vivencia alguien que tiene 20, o alguien que tiene 10, o alguien que tiene 3, como mi hija, o alguien que tiene 88, como mi padre. Y por supuesto que ahí es donde yo insisto, que con los años muchas veces uno va ganando en la comprensión de muchos aspectos importantes como puede ser esta situación. Ahí es interesante también aclarar que cuando nos referimos a comprensión no estamos hablando específicamente de entender algo en el sentido coloquial, de cómo uno puede entenderlo intelectualmente, sino a una comprensión más compleja, más completa de los hechos que tienen que ver con la vida de uno. Que no solamente es racional,
sino que también incorpora aspectos que son de corte emocional. Y en ese sentido también cuando Gastón habla de esta situación tan puntual, que por supuesto es muy poco frecuente, los que tengan más años habrán vivido más situaciones críticas que a lo mejor les recuerdan esta que estamos viviendo, otros menos, pero siempre en la vida de una persona hay momentos que tienen que ver desde lo social o a veces desde lo más pequeño, desde lo individual, con situaciones de crisis. Y ahí llegamos a un concepto que es importante, que lo estuvimos trabajando un poco en el curso, y que son las crisis. Y en algún punto nosotros hemos usado una palabra complicada, pero que es la palabra epistémica. ¿Qué queremos decir con crisis epistémica? Crisis en los modos en que comprendemos, crisis en los modos en que tenemos organizados nuestros conocimientos y nosotros entendemos las cosas de una determinada manera y a partir de un momento que empieza como a tensarla, que empieza como a romperla, que empieza como a reconfigurarse, nosotros empezamos después a verlos de otras maneras. Hay muchos aspectos en nuestras vidas que a lo largo de la vida han estado jalonados por crisis. Algunas de estas crisis en el proceso humano son absolutamente esperables, porque son parte del desarrollo humano, ¿sí? Entonces, nosotros vemos la realidad, vemos las cosas de una determinada manera, pero cuando estamos llegando a los 14, a los 15, a los 16 años, piensen cómo la adolescencia per se es un fenómeno en donde nosotros muchas de las visiones del mundo que traíamos muy amoldadas a los sistemas de creencia de nuestros padres, a los valores de nuestros padres, entran en crisis y nosotros entendíamos y comprendíamos el mundo de una manera y ahora empezamos a hacer un cambio revolucionario de los modos de entender las cosas. Pero además de la crisis del desarrollo, que son las esperables, las que prácticamente todos vamos a ir atravesando, hay otras crisis a lo largo de la vida que son accidentales. Son las que nosotros no podemos prever, son las que nosotros no estamos esperando, son las que nosotros nos acontecen y es un poco el ejemplo de lo que estamos viviendo en este momento. Y cuando las crisis acontecen, aparecen las cosas que nos están apareciendo, es decir, fragilidades y creatividad. Las dos cosas que nosotros en nuestro curso también tratamos de entender. Mucha angustia, porque el momento de crisis nos va a despertar algo emocional, que es la angustia. Que la angustia tiene que ver con que algo se ha perdido, con que si hay una crisis epistémica, es decir, una crisis de cómo uno entiende el mundo, tiene que ver con que se ha perdido, se ha roto de algún modo esa percepción que uno tenía, que en cierto modo es tranquilizadora, porque uno siente que entiende lo que pasa, que entiende el mundo. Frente a una crisis hay algo de eso que ya no funciona. Entonces eso es lo que genera una angustia frente al desconocimiento de lo que puede venir. Y también en estas crisis es que nosotros hacemos todo el uso posible de nuestras capacidades racionales. Queremos entender, leemos, queremos estar informados, queremos ver cifras, y al mismo tiempo descubrimos que nuestra racionalidad no alcanza, porque la racionalidad no es suficiente para manejar los niveles emocionales que empiezan a desbordarnos por momentos o que nos generan así cierta alteración. Que es otro de los ejes, que es un poco cuando empezamos a describir el curso. La racionalidad es un instrumento muy útil, es una herramienta que tiene el psiquismo para estas cosas, pero claramente no es suficiente, tiene sus límites y a lo largo de la historia de la humanidad ha tenido una muy buena imagen, digamos. La gente supone que cuando uno toma una decisión racional es la mejor decisión posible, si la ha pensado mucho. Y en cada decisión están en juego la racionalidad y otros aspectos no racionales que también están en juego y que también uno tiene que tratar de hacer funcionar junto con la racionalidad. Ahora, de todas maneras, lo que vamos a hacer, vamos a poner como en el foco, es en entender que a medida que va pasando la vida, entonces vamos atravesando crisis, tanto de desarrollo, las esperables, las que vivimos todos. Piensen ustedes, entrar a la escuela, la adolescencia, los primeros escarceos amorosos, los noviazgos, las relaciones. Uno va aprendiendo también muchas cosas a partir de esas cuestiones que son esperables
en nuestro proceso de desarrollo. Y junto con eso, lo accidental, lo que se nos impuso, lo que nos aconteció y que quizás es singular en cada una de nuestras propias historias de vida. Y en estas crisis de desarrollo, en estas crisis accidentales, un proceso que a nosotros nos interesa trabajar hoy, que es el proceso de la resignificación, que vamos nosotros haciendo a medida que va pasando el tiempo, de cómo nosotros volvemos a hacer lecturas de lo que aconteció, y esas lecturas que vamos, relecturas que vamos haciendo en nuestras propias vidas, nos va permitiendo a nosotros hacer como una revisión muy distinta, en donde no es que nuestras vidas vayan a cambiar porque lo que se vivió, pero sí puede ser que en todos estos procesos de comprensión y de transformación, lo que cambiemos sea la representación que nosotros tenemos de nosotros mismos y la comprensión que nosotros tenemos de nuestra misma historia, siempre con una meta ligada al desarrollo, que es que nosotros, a medida que van pasando los años, necesitamos cada vez más tener una percepción de integridad, de orden, de cierta coherencia en las cosas que nos pasan. Piensen ustedes que esa es la idea central de lo que estamos hablando, de que nosotros todo el tiempo, y el yo es el mediador, estamos haciendo un enorme esfuerzo de adaptación para lograr un buen nivel de adaptación al contexto en el cual nosotros estamos inmersos. Cuanto más crítico es la realidad, más recursos necesitamos para poder adaptarnos a ella. En relación a la resignificación, decía Gastón, no vamos a cambiar lo que ya pasó, ¿sí? Los hechos que ya pasaron no van a cambiar, pero sí cambia el sentido que uno le va dando a esos hechos a medida que pasa el tiempo. Es decir, darse una explicación a uno mismo de por qué sucedieron determinadas cosas, de por qué uno hizo o dejó de hacer otras, va a hacer que se resignifique el pasado y por lo tanto se vaya constituyendo esa integridad que tiene que ver con que eso era lo necesario en ese momento, o eso es lo que pude hacer en ese momento, o eso pasó por determinadas cuestiones que le dan también la línea horizontal, es decir, cierta continuidad a que puedo ser hoy la misma persona, aunque no pienso ni hago igual que hacía a los 20, a los 10 o a los 6. Y bueno, siempre en línea a cómo nosotros trabajamos en el curso, el profe Rodrigo, ¿dónde tenés tu machete? El profe Rodrigo ahora lo que va a hacer es leer un cuento breve de un autor argentino que se llama Hernán Casiari. Hernán Casiari. Hernán Casiari es un escritor argentino, fue uno de los primeros que empezó a hacerse conocido a través de internet. Él tenía un blog en los años 2000 que se hizo muy conocido y de hecho de los... Todas las escenas para vos. De hecho de los textos que él iba escribiendo, después se armó una obra de teatro, él escribió una obra de teatro que representó, y no sé si sigue representando, a Antonio Basalla. Es decir, que es un escritor que partió de lugares no tan comunes y fue haciéndose conocido. Lo interesante en este caso para saber de él es que él vivió muchísimos años en España, ¿sí? Pasó gran tiempo en España y tuvo una hija allá que se llama Nina. Lo menciono porque él después la va a mencionar. El cuento se llama Dentro de 4 años voy a ser grande. La primera vez que pensé en el futuro fue una tarde de invierno de 1978, en la platea de la cancha de River. Paolo Rossi acababa de convertir un gol al seleccionado de Austria. Era la primera vez que yo estaba en un mundial y la suerte había querido que fuese en casa. Me resultó conmovedora esa fiesta de los ojos, todos aquellos gritos y colores. Y le pregunté a Roberto, mi padre, cuánto tiempo habría que pasar para el próximo mundial. Me dijo que cada 4 años, y empecé a medir mi historia con esa vara. Porque acá cada uno podría hacer su propia línea del tiempo. 1978. ¡Guau! El mundial de fútbol. Sí, cada uno podría sacar la edad que tenía. Yo tenía 1 año. Yo tenía un par más. Vos tenías 3.
De esto yo no tengo recuerdo. Acá nos interesa que uno pueda empezar a ver de qué se trata la resignificación. ¿Qué sentido tiene para cada uno de los que ve este video este año? Son muy distintos según la edad en la que cada uno de nosotros teníamos en ese momento histórico. Pero el personaje, Hernán, es un niño. Es un niño, no sé si dice la edad o no. Y ahora dice, vamos a empezar a medir el tiempo cada 4 años. Sigue el cuento así. Creo que tardé todo el segundo tiempo en sacar la cuenta, porque la matemática nunca fue mi fuerte. Pero al rato concluí que durante el próximo mundial, el del 82, yo ya tendría 11 años. Mierda, voy a ser grande, me dije desde la pequeña altura de mis 7. ¿Quieres poner otro? O sea que Hernán tiene 7 años. Y en 1982, España creo que es. España. 11 años. La segunda escena transcurre en la cocina de mi casa. Un mediodía de junio de 1982. El partido inaugural del Mundial de España. Otra vez le pregunto a Roberto cuándo será el próximo Mundial. En México, en el 86, me dice. Un rato antes de que Bélgica nos meta ese gol injusto, en offside clarísimo. ¡Orsay! Saco la cuenta con los dedos y descubro que para entonces tendré 15. Carajo, pienso, esta vez sí voy a ser grande. En esas temporadas de mis 11 años, la frontera entre chico y grande eran los 14. No sé por qué, cuando sos chico, alguien de 13 todavía puede ser un amiguito, pero alguien de 14 ya es un señor y te caga palos. Desde entonces, como casi todo el mundo que tiene pito, empecé a medir el tiempo por mundiales. Algunos amigos cultos luego optarían por estudiar en la universidad y medirían el año por cuatrimestres, que es aburrido, pero te sacas un diploma. Cuando llegó México 86, yo ya tenía 15 y me di cuenta de que, a pesar de mis predicciones infantiles, todavía no era grande, era pajero. Así que mientras Maradona hacía magia, yo volví a sacar la cuenta con la mano que me quedaba libre. En el año 90, cuando empiece el Mundial de Italia, me dije ahora convencidísimo, tendré casi 20, entonces sí voy a ser grande. Y me metí por cuarta vez al baño sabiendo que tenía el futuro asegurado. Pero en el 90, más que grande, me había convertido en drogadicto. Drogadicto es un escalón mayor que pajero, en la escala social digo, pero por alguna razón secreta, ambas actividades se desarrollan en los baños. También descubrí por aquel tiempo que los años en que no hay mundial son años tontos, años largos, años vegetativos, y que los Juegos Olímpicos son una especie de despertador que te avisa que estás por la mitad de ese coma alcohólico y que ya falta poco, que no te alteres. En el 94 fue el Mundial de Estados Unidos y creo que aún seguía siendo un drogadicto, ya no me acuerdo. Y no acordarse en este caso es la clave que posiblemente lo confirme. El asunto es que por alguna causa, ser grande fue siempre una especie de horizonte que se movía conforme yo avanzaba. Una línea divisoria de la vida que siempre estaba a 4 años de distancia. En Francia 98 ya había dejado de ser un drogadicto y me había convertido, como por arte de magia, en un vagabundo. Bárbaro. Pero siempre tuve muy claro que era un vagabundo chico, no un vagabundo grande. Los vagabundos grandes tienen la barba larguísima, la mirada huidiza y olor a patas. Yo solamente tenía olor a patas. La barba no, porque soy un poco lampiño y los pelos de la cara me crecen raros. Cuando me dejo la barba no parezco un homeless, parezco un judío. La última vez que me pregunté cuándo voy a ser grande fue el día que descalificaron a Argentina en Japón 2002. Y otra vez creí que en Alemania 2006, por fin, empezaría a ser un señor hecho y derecho. Es que mi vida mundial empezó, aunque yo no tenga recuerdos, con Alemania 74. Y no estaría mal que mi infancia acabe de una manera cíclica también en ese país tan raro. Hace algunos días he cumplido 34 años. A los ojos del chico mercedino que miraba el Mundial de España en la cocina, 34 no es ser grande.
es lo que comúnmente se llama viejo choto. Es casi la antesala de la muerte. Sin embargo, no me siento grande, aunque sí he empezado a notar algunos cambios. La diferencia esta vez es que durante uno de los tantos años tontos sin mundial, entre Japón y Alemania exactamente, apareció Nina. Este dato, supongo, puede ser decisivo para cruzar la frontera. La última vez que pensé en Sudáfrica 2010, ya no lo hice pensando en mi edad. En Sudáfrica vas a tener 6, le dije ayer a Nina, conmovido. Vas a ser grande. Bueno, acá nos aplaudirían. La damos a Cassiari, del cual pueden conseguir en esta, Orsay, es la palabra que él usa para denominar su página, y ahí hay muchos cuentos que él mismo lee, cuentos realmente muy interesantes. Y si ustedes lo buscan en las charlas TEDx, Hernán Cassiari es muy lindo en una de las charlas, porque él, en un momento en donde la Argentina transitó la crisis del año 2001, piensen ustedes, él tenía 31 años, en ese momento absolutamente crítico, él va a dar origen a una revista que se llama la revista Orsay, una revista de literatura. Creo que Orsay la escribe así con Y. No, con I latina. Ah, I latina, me parecía, estaba dudando. De todas formas, es una deformación de la palabra offside en inglés. Exactamente. Él juega un poco con eso. Hace el juego del fútbol, el offside es una de las cosas más complicadas de explicar, pero vieron que montones de goles lo suspenden y dicen no fue gol porque estaba en offside. Bueno, esa es un poco la sensación también que nos deja una crisis, es decir, las crisis es cuando nosotros nos sentimos que hemos quedado como fuera del lugar. Como que, ¿qué pasó? Si no estábamos jugando con ciertas reglas, no estábamos jugando con cierta lógica y de repente te dicen que estaba offside, es una de las reglas más complicadas para los que no son futboleros de entenderla. Y ni voy a intentar explicarla. Los que no somos futboleros, digamos, porque en este caso ninguno de nosotros tampoco puede entender cabalmente lo que dice Hernán Cassiari cuando habla de los mundiales. Uno ve los mundiales y lo sigue, pero esa pasión que parece tener no nos quita que podamos entender qué es lo que él está sintiendo. A lo mejor, como decía Gastón hace un rato, uno no mide su vida en mundiales, pero seguro hay hitos que uno puede ir marcando a lo largo de su línea de tiempo que han ido marcando cómo uno ha ido cambiando. Y lo lindo de este texto es que nos ayuda a entender de qué se trata también esto que nosotros decimos que es ir construyendo una comprensión del mundo en base a algún tipo, como quien dice, de elemento que nos empiece a ordenar las cosas. A mí me gusta mucho cuando mi cuento arranca diciendo empecé a comprender, y fíjense que lo primero que aparece es el padre entre las primeras cosas que él menciona, es decir, la figura de significación, como para comprender cosas, de repente hay otros que han sido significativos para que nosotros empecemos a entender ciertas cuestiones. En él aparece en el texto primero el padre, enunciándole cómo acá la vida puede llegar a ordenarse con un hito importante, que es esto que está viendo él y que está celebrando y que está disfrutando como una experiencia extraordinaria. Yo no me acuerdo nada del 78, para mí no significa más que una gloria para el fútbol argentino, pero no tengo un registro experiencial. Sí tengo un sentido a partir de cosas que he vivido a posteriori, pero sí puedo recordar con alegría, o sí puedo recordar claramente lo que para mí me significó el año 86, en donde, ¿qué significa para mí el 86? Para mí el 86 fue ir caminando con toda mi familia, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, ir caminando por una avenida, la avenida Colón de acá de Córdoba, y ver que los papelitos caían por todos lados, y caminar hasta mi escuela, porque lo importante para mí, lo que tenía sentido para mí era esa escuela en ese momento, y cruzarme con compañeros de la escuela y saludarnos y estar contentos, y yo no entendía por qué todo el mundo estaba tan contento, porque piensen ustedes que yo acá tenía, no sé, creo que 8 años y nunca he sido muy futbolero. Yo nací en 77, 9 años, nunca fui muy futbolero, pero el recuerdo que a mí me queda es una alegría compartida, una sensación, así digo, porque así como ahora estamos pasando por un momento en donde la angustia nos inunda, uno también ha tenido experiencias a lo largo de la vida que tal vez uno las recuerde y ha logrado percibir a distintas edades lo que es el júbilo compartido o el júbilo comunitario, lo que es realmente una celebración.
lo que es una fiesta, lo que es sentirte que no tenés prácticamente límites con los otros. Piensen que ahora todo el tiempo no podemos acercarnos unos a otros. Y los momentos de celebración son momentos en donde nos abrazamos, en donde nos encontramos, en donde no hay límites. Es decir, hay cosas que van a ir dejando, entonces es así, huellas que son significativas en un proceso que no lo entendí en ese momento, sino que de nuevo las resignificaciones son a posteriori. Bueno, ahí me hizo correr mucho lo que vos contabas, un ejemplo que nos saca un poco del fútbol, que es un poquito antes del regreso de la democracia. Tengo recuerdos muy vívidos de ese día en que se hicieron las elecciones y como todo el mundo más allá del tinte político estaba muy feliz y había mucha alegría dando vuelta. Y en ese momento, por supuesto, yo también tenía un poquito más o menos esa edad, 8 o 9 años, no tenía ninguna dimensión de lo que eso significaba, de por qué la gente estaba tan feliz, qué había pasado antes, qué significaba la democracia. Sin embargo, es un hito en la vida de uno que recuerda claramente. Bueno, y otra cosa muy interesante en este relato en particular es también cómo van apareciendo todo un conjunto de autodefiniciones del sí mismo por el componente más bien humorístico de autodevaluación. Es decir, vieron que fueron apareciendo, bueno, cuestiones obviamente muy ligadas a lo que emerge en el desarrollo, que es aspecto de la sexualidad: pajero, drogadicto, vagabundo. Entonces digo, parte del humor también de Hernán es poder hacer una autodescripción de sí mismo con muchos de esos aspectos que van emergiendo en nuestra vida y en donde él constantemente la pregunta que se va haciendo es: ¿cuándo voy a ser grande? ¿En qué momento voy a ser grande? Y creo que esa es como una pregunta interesantísima en el proceso de desarrollo, porque la condición humana es una condición siempre incompleta. Uno nunca va a terminar de sentirse completamente maduro, uno nunca va a terminar de sentirse completamente listo, porque esa imagen infantil que nosotros tenemos de alguien que se las sabe todas, a medida que van pasando los años uno se descubre que uno siempre está incompleto, de que uno siempre tiene un margen de desconocimiento de sí mismo y del mundo, y que en realidad ser grande siempre es como una proyección que vamos a seguir haciendo a futuro. En este caso, lo que él va contando progresivamente de cómo él se imaginaba que era ser grande, lo que va marcando también es que va cambiando qué significa para él ser grande. Porque si fuera una cuestión de edad, efectivamente él a los 14 tenía los 14 que pensaba que iba a tener. Lo que pasa es que él había asociado a los 14 una serie de características que en realidad cuando llega se da cuenta que no era así. Que él, Hernán en otro cuento también en la moto dice algo así como: ser grande no es lo que yo pensaba, ¿no? Porque uno se hace una imagen de que es el grande y fundamentalmente relaciona figuras muy potentes, que son las que también nos dan tranquilidad porque son las referencias. Cuando uno sabe que ante cualquier duda, ante cualquier circunstancia hay alguien a quien recurrir, entonces ese que está fuera de uno, que permite que uno pregunte, que diga: pero esto cómo es, y me lo vas a saber explicar, es muy difícil después correrse y darse cuenta que cuando uno está en ese lugar no está tan seguro de las respuestas que da. Ahora, pero ya vamos a ir haciendo como un cierre, o sea, nosotros ahora ya vamos a hacer un cierre de lo que ha sido el sentido de esto. Nosotros queremos como empezar a mostrar en qué medida en este lío que hay acá en el pizarrón, nuestras vidas siempre terminan siendo un entrecruzamiento entre nuestro propio tiempo, pero también un tiempo que nos trasciende, que es un tiempo histórico. Sí, acá yo no sé si se alcanza a ver en la cámara, pero acá están los años que él tenía en cada uno de estos mundiales: 7 años, 11, 15, y arriba lo que iba sucediendo: el Mundial de España, el Mundial de México, el Mundial de Italia. Y entonces, comprensiones que han sido distintas según cada momento, visiones a futuro, creencias que empiezan a ser como muy organizadoras de las cosas. Yo siempre pensaba que en el año 2000, por ejemplo, yo siempre el año 2000 lo veía como algo muy lejano, y estoy seguro que es la experiencia de muchísimos de nuestros alumnos en el CEPRAN. Cuando se hablaba del 2000 parecía una cosa lejanísima. ¿Cuántas veces hablamos del 2000? Y ahora tenemos que mirar para atrás para encontrar... Y no poco, 20 años para atrás. Y es muchísimo. Entonces, la resignificación creo que más importante que aparece en este cuento, a mí me pega este cuento cada vez más, porque
hay eventos en nuestras vidas que tienen una significación tan importante como para que las cosas se reconfiguren y que entonces uno empiece a hacer esa lectura de sí mismo y esa comprensión de sí mismo de una manera totalmente distinta. Y en este caso es Nina, es un nacimiento. Entonces hay como un antes y un después también en la definición de sí mismo, y algo muy ligado a lo que se llama la generatividad, un deseo también quizás de empezar a dejar a la generación que sigue algo que uno siente que ha sido significativa para uno. Entonces esta invitación a Nina de que qué lindo, que se vaya imaginando, va a tener 10 años cuando llegue el Mundial de Sudáfrica. Ya a esta altura Nina puede ser consultada porque debe tener más de 15 años, así que podemos preguntarle en algún momento si le gusta el fútbol, por lo pronto. Porque acá lo que sucede es que esa figura que antes era el padre de Hernán, de repente él se ve que tiene que cumplirlo respecto a Nina. Es decir, ahora ya no es solamente como yo voy viviendo, sino cómo lo va a vivir Nina. Y eso le hace a él repensar, y en el caso de él que es escritor, escribir un cuento. Todos escribimos alguna historia nuestra, aunque no lo hagamos con el humor o con la gracia que lo hace Cassiari, pero todos escribimos una historia nuestra. Y por ejemplo, en un nacimiento nos va a hacer repensar, resentir, por lo tanto, como decíamos antes, comprender de un modo distinto eso que fue pasando. Ya no tiene que ver solamente con cómo desde el 78 él veía el futuro, sino cómo desde hoy, desde el momento en que él escribe, se ve a sí mismo en el 78 mirando a futuro. ¿No? Y además, cambiaron los tiempos históricos. Entonces también Nina va a empezar a interactuar con su padre y va a empezar a resignificar muchas cosas. Porque así como para su padre, pito, fútbol, lo varonil, tenían todo un conjunto de valores, un sistema de valores, de repente tal vez Nina también ya empieza a reconfigurar aspectos de cómo se liga o cómo se define lo que es lo masculino, lo que es lo femenino, que de repente era como tan claro para Hernán, nacido en determinado contexto o en determinado lugar. Los cambios históricos también van a incidir muchísimo para que lo que emerja en cada uno de nosotros en términos de historias vitales sean tan distintos. Entonces nosotros vamos a ir entendiendo a lo largo del curso que en esta tarea central que nosotros hemos dicho que hacemos, que es la tarea yoica, la de adaptarnos a la realidad, parte de esa adaptación a la realidad requiere de nosotros una capacidad muy creativa. ¿Por qué? Porque adaptarse a la realidad implica recrear constantemente una historia que nosotros traemos y que cargamos en la combinación con el cambio que las épocas nos van trayendo, que nos obligan a que nosotros tengamos que creativamente reconfigurarnos para seguir adaptados. Porque ahí hay algo que le pasa al personaje de este cuento y que a todos nos ha pasado, a las alumnas y alumnos del curso, a veces con sus hijos y a veces con sus nietos, en que todo eso que uno vivió y que por lo tanto cree que estuvo bien o estuvo mal, lo tiene que poner en juego en relación a los nietos. Digo esto que todo el tiempo nos dicen. Mis nietos me obligan a aprender cosas nuevas, a cambiar la forma de ver las cosas, a aceptar cosas que antes no aceptaba, porque los nietos forman parte de una cultura que es distinta a la cultura que cada uno de nosotros tenía cuando tuvo la edad que esos chicos tenían. Y ahora la tarea para el hogar. Porque, bueno, en esto que estamos haciendo, que es implementar modos de tratar de seguir acompañándonos a distancia, nosotros en el curso teníamos planificado que algunos conceptos los sigamos viendo a partir de un interjuego con películas. Entonces nosotros les vamos a recomendar que vean una película. ¿Qué película les vamos a recomendar que vean? Smoke. O también puede ser que la encuentren como Cigarros. Smoke. O la versión española puede ser que le llamen Cigarros. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, Cigarros. Cigarros. ¿Sí? ¿Por qué la recomendación de esta película? Porque en ella hay un personaje que a nosotros nos interesa mucho, que es un personaje que es un escritor, que es una persona de quien suponemos ciertas capacidades creativas, pero que está pasando por un momento de parálisis creativa, que no puede escribir, y que tiene que ver con cosas que han pasado en su vida, y que a nosotros nos interesa mucho, digo, porque cuando hablábamos de la adaptación
es algo que requiere de nuestras capacidades creativas. Nosotros, si no hacemos absolutamente nada, o aún tratando de permanecer quietos y estáticos y sin movernos, El mundo cambia. el mundo va a cambiar. Igual. Querramos o no querramos, actuemos o quedemos inactivos. En este caso, yo pienso, estamos con lo de coronavirus, quizás hasta positivamente, porque nos están diciendo nos quedemos quietos un poco para que el mundo cambie, y quizás sea la estrategia adaptativa más importante en este momento. Sí, Quedarnos quizás ahí quietos. valga también la idea de que quedarse en casa y quedarse quieto no implica desconectarse. Una cosa que ha cambiado mucho a lo largo de los últimos años es la aparición de la tecnología, y particularmente la tecnología de la comunicación, que hace, por ejemplo, que hoy podamos tener una clase a pesar de no estar en el mismo día, en el mismo momento, en el mismo espacio. Entonces también aprovechar estos momentos de estar en casa, de estar guardados, para llamar a alguien que hace mucho que no sé de él, para charlar un poco, para ver una clase, para ver una peli, para dedicarse a cosas que se puedan hacer y que tengan que ver a veces con la comunicación con otros. En ese sentido vamos a aprovechar para pasar un avisito, que es que el CEPRAM tiene un servicio de acompañamiento telefónico que hace muchos años que viene funcionando y que consiste en personas, alumnos de CEPRAM, que voluntariamente donan su tiempo para escuchar a gente que está sola. Hay gente que mucho antes de que esto pase, por distintos motivos, estaba encerrada en su casa, porque estaba postrada, por lo que sea, y necesitaba poder conversar con alguien. El CEPRAM tiene este servicio que, como lo atienden personas mayores y que lo hacían desde el CEPRAM, no están pudiendo venir, entonces hemos implementado un nuevo número, que es un celular, así cada uno de ellos puede atender desde su casa. Es el número que está ahí, es el 3517 78 es fácil de acordarse por lo que acabamos de pensar del Mundial. Mundial de 78 63012. Ese número, ténganlo en cuenta para ustedes y para cualquier persona que ustedes consideren que necesita conversar un poco, hablar de estas cosas que tienen que ver con los miedos y con las cosas que suceden en estas épocas. No es una consulta sanitaria que lo va a atender un médico, para eso hay otros números, sino es un espacio de contención y de charla que es válido para estos momentos. Entonces, con esto vamos a ir cerrando. Les vamos a dejar junto con el video de esta clase un enlace para que puedan ver la película que decía Gastón, se llama Smoke, en su versión original, Cigarros. Es una película que está escrita, el guion está escrito por Paul Auster, un escritor norteamericano, del cual nosotros cada tanto en el curso hacemos alguna referencia, y que en este caso él participó mucho en la película, y no solo escribió el guion, sino que él después de esta dirigió algunas películas, así que es una persona interesante para conocer, y bueno, una película atípica en algunas cuestiones, pero muy interesante, así que traten de verla, así la próxima vez charlamos sobre eso. Y que lo que más nos interesa, bueno, en la película lo que nos va a interesar es que vamos a ir reflexionando sobre esa relación que decimos que hay de necesidad adaptativa entre el yo y el mundo. Relación entre el yo y el mundo que va a implicar en realidad la transformación tanto de nosotros mismos como del mundo, ¿sí? De repente en la película se va a ver con claridad esa tensión o esa necesidad que es la de poder dar origen a cosas nuevas, porque esa es un poco la metáfora básica de lo que es una cuestión crítica. Nosotros en el proceso de desarrollo, transformarnos es una necesidad y es una tensión esperable en lo que es el psiquismo humano. ¿Por qué? Porque incluso lo que ha sido protector y cuidadoso y adaptativo en un determinado momento del desarrollo, en otro momento no lo es. Haber tenido adultos que te cuiden, que te cobijen, que te sostengan puede ser muy adaptativo en un momento del desarrollo, pero en un determinado momento de la vida la misma familia que te cuida puede ser algo que te restringe las posibilidades de otros progresos o de otros desafíos o de otros... Entonces, la tarea es cómo ir logrando un equilibrio entre la adaptación que yo tengo al mundo con los cambios que el mundo va teniendo y cómo voy transformándome yo para llegar a un buen nivel adaptativo con respecto al mundo. En ese proceso, dos conceptos que los vamos a enunciar y los vamos a explicar en una próxima clase, que son conceptos de un autor clásico de la psicología, que es Jean Piaget, y que fue uno de los capos que se preguntó cómo vamos haciendo
para ir pasando de comprensión y de niveles de conocimiento más simples a niveles de conocimiento más complejos, y van a ser dos conceptos que vamos a trabajar en una próxima clase, que es el de la asimilación y el concepto de la acomodación. Cosa que hablaremos en la próxima clase. Tenemos que dejarlo para hablar la próxima. Tenemos que dejar un poco de material. Bueno, estaremos viendo por este medio seguramente. Sigan en contacto con el CEPRAM, sigan sobre todo a través del Facebook, se va publicando novedades, y a través también del canal de YouTube. Y nos vemos pronto. ¿Qué decir? Muchas gracias. Ojalá podamos volver a los encuentros cara a cara en estos espacios. ¿Y quién no dice que quizás estos momentos tan críticos a niveles sociales no sean momentos en donde la creatividad nos lleve a descubrir modos de enlaces que todavía no habíamos conocido, y modos de hacer cosas y de trabajar que nos permitan llegar a personas muy alejadas de la ciudad de Córdoba, y que sin embargo con las cuales podemos empezar a enlazarnos de otra manera mucho más creativa. Suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos.